que el monte Everest en Nepal tiene una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Pero lo que no sabías es que cada año crece 4 milímetros y que también anualmente se mueve un poco hacia la derecha. Hoy estamos de lujo una vez más con el ingeniero Julio Suero Marrancini, ingeniero y líder visionario, un pionero en la ingeniería sanitaria y su impacto en la República Dominicana. Hoy decidimos pues hacer un perfil social porque él tiene mucho que decir y yo sé, lo voy a interrumpir lo menos posible porque tenemos muy poco tiempo para un perfil social de su calibre. Y quería empezar pues preguntándole, aparte de darle la bienvenida, por supuesto, quiero que nos cuente un poco de los recuerdos de su infancia en San Juan de la Maguana y cómo cree que estos han influido en su vida profesional, cómo describiría situaciones que más lo impactaron en su vida y cómo podría, si podría compartir cómo la familia ha sido un pilar en la vida profesional y personal. Gracias, Ana Mirta. Un poco afónico, pero eso sí, definitivamente que sí. Quiero comenzar diciendo, yo nací en San Juan de la Maguana, pero lo que tú dijiste primero es una realidad. Mi padre, el doctor Camilo Suero Moquete, un municipio que alguien escribirá un poco más de lo que se ha dicho de él. Mi madre, Alfonsina Marrancini, hija de italianos. Mi padre estudió aquí en la universidad, muy jovencito, vino, la verdad, quedó huérfano pequeño, y aquí se crió donde don Manuel González Marrero y su tía, y se hizo profesional a los 20 años. Se hizo cirujano dentista, odontólogo, y se fue a trabajar a mi pueblo. Pero aquí en la capital, en los años, desde que él comenzó, él se graduó en el 30, en el 29, en 1929, y fue una persona que mamó de la capital en esa época. Perteneció a la Purisimple, en Atenea, en la logia, y él fue fundador en mi pueblo de la logia masónica, fue primer maestro venerable después. También fue fundador de Atenea, fundador del Club Rotario y presidente del Rotario y demás. Y además fue presidente de la Asociación de Desarrollo muchos años. Y ocupó todos los cargos de municipios, desde presidente del ayuntamiento, alcalde, gobernador, etc. Quise decir eso. Entonces, yo era un hombre estricto, con una educación básica profunda, y mi madre, una mujer trabajadora, hija de italiano, tenía comercio y demás. Mi padre ejerció toda la vida la profesión allá en San Juan. Entonces, a la edad de 10 años, dijo, ustedes se van para la capital. Así que yo vine aquí a la edad de 10 años y viví en una pensión. Te voy a mencionar a alguien que vivía con Héctor Cabral Ortega, por ejemplo. Vivíamos ahí en el Conde, en el Santo Mequina Conde, en el Colegio de La Salle. Era un niño. Seguimos ahí y demás. Pero hacíamos falta, éramos dos solamente. Y tuvimos un año, año y medio en San Juan. Y regresamos a La Salle. Yo me gradué de bachiller. Y si tú me preguntas mi juventud, en un pueblo como San Juan, y que se hacía de todo, se montaba a caballo, se iba a finca. Decía un español que el que nace en un campo tiene una doble personalidad, y yo le creo. Conocíamos los árboles, conocíamos los ríos, nos bañábamos y vinimos aquí a la capital a ver la vida de esa época del capitalino. Era otra cosa, capitaleño, eh, era otra cosa de nosotros los fuereños, los que veníamos del Cibao, de San Juan. Pero uno se acostumbró a esa vida y al final hubo una homogenización. Eh, a la edad de 16 años, yo sacando la cédula, me acuerdo, entré a la universidad a estudiar ingeniería en el año ¿Qué, qué lo 1954. motivó? A mí, jovencito, yo vi haciendo en mi casa una construcción, y los ladrillos los traían de un sitio y yo iba con el que traía los ladrillos y vi, y yo, ese ingeniero, dije, así fue una cosa
Y por supuesto, cuando uno viene con eso, pero de la misma forma después dije, yo voy a ser ingeniero sanitario. Y eso fue ya en la universidad. De todas formas, esa fue la motivación. Tenía un hermano en esa época, mi hermano que era odontólogo, pero después vino otro hermano, Camilo, mi hermano murió, Camilo, mi hermano que es de la Universidad de Texas, un muchacho de una verticalidad imponente, vive y trabajó muchos años en el León Jiménez y en otros sitios y fue en la Fundación Dominicana de Desarrollo, etc. De todas formas, claro, yo estudié, como te digo, y yo entre el 54 que se entró, yo tuve un año que no asistí a la universidad, pero cuando salí ya me dediqué a hacer mi tesis, que me duró un tiempo yo hice un estudio sobre los sistemas de agua del país a fin de establecer un plan nacional de acueducto urbano, que no se ha hecho, dicho sea de paso. La tesis anda ahí y se ha publicado. De todas formas, algún día se hará. Sin embargo, se hizo un plan nacional de acueductos rurales, de la cual yo tuve la oportunidad de trabajar. Yo me gradué en el año 1964, me gradué, me casé y después conseguí una beca para irme a estudiar a México. Yo hice lo que se llama una especialidad en México, en esa época no se llegaba a la maestría, pero es lo mismo, era una tesis lo que faltaba. Pero la vida y la cantidad de cosas que se ha visto me han valido para poder seguir esta carrera, que ha sido la única carrera profesional que yo he hecho. Ingeniería sanitaria, y ahí sí tengo mucho que contar, pues son 60 años trabajando en el mismo tema. Sí, ¿cuáles fueron las lecciones más importantes que aprendió al ocupar cargos en el Instituto Nacional de Agua Potable, Bueno, por ejemplo? ahí me voy. Cuando yo regresé, no, antes de irme a México, yo trabajaba en la Liga Municipal Dominicana, pero en el área de acueducto y alcantarillado. Y ahí llegué a ser ingeniero de diseño, encargado de la unidad, en una unidad pequeña. Quiero contar algo, porque hay que decir cosas del país en la época, ¿verdad? Claro. La Liga Municipal Dominicana era la asesora de todos los sistemas de agua del país y de las plantas eléctricas. Ojo, todavía no había llegado la corporación. Quiero hacer un paréntesis. Donde llegaba la Corporación Dominicana de Electricidad, quiero recordar a mi amigo Julio Sauri, llegó la civilización a los pueblos. Nosotros era con plantas eléctricas y una historia larga. Eso llegó en los años 50 y pico, ¿no? Y después todos los pueblos, donde llegaba la energía eléctrica, esa era una realidad. Claro, la cosa de la vida, para mí, del 61 para acá, la institución que tenía una estructura, la estructura más importante de la República Dominicana, y que me desmientan, era la Corporación Dominicana de Electricidad. Eso era una cosa que mantenía, es más, yo te voy a decir algo, Anamit, y tú tuviste un primo que trabajó en la Liga Municipal Dominicana. Es bueno que tú sepas que aquí ninguna institución del Estado, y yo no voy a hablar de la privada, pagaba energía. Y por esa razón, esa institución que fue grande, hoy es una cosa, es una carga fundamental para el Estado Dominicano. Y lo es así, y es inevitable. Y tenemos que seguir adelante con ello. Ahí hay gente, no quiero mencionar a mi amigo Celso, que es mi primo, y lo quiero, una persona, para mí, capaz y serio. Y además responsable, porque hay que tener cuando uno dice la palabra irresponsable, no, y además responsable. Entonces, esa fue la corporación, eso se cayó, porque aquí nunca se pagó nada, ni NAPA, ni la CAS, ni las Fuerzas Armadas, ni la Salud Pública, ni ninguna institución gubernamental pagó energía, nunca. Eso tenía que ser siempre por el gobierno. Esas cosas de las que hay que cambiar, como pasa y va a pasar con el agua. El agua es imprescindible, inalienable, todo lo que tú quieras, y es verdad. Y es un derecho humano, no hay otro derecho. Después del aire, el agua. Pero también tenemos que ser responsables nosotros, que somos el componente principal de un acueducto, es el que lo usa. Nosotros debemos ser responsables con el uso. Y la única forma de ser responsable es cuando tú administras. Si tú no puedes administrar, entonces lo que tú tienes es un caos. Y lo que no se puede contabilizar, como es medición, y lo que tú puedes dar, no se puede administrar. Y repito, lo que no se puede administrar es un caos. Eso siempre lo digo en todas las charlas que me toca presentar en la universidad. En eso. Actualmente ahora estamos en el proceso de
de que se haga la ley de agua potable y saneamiento, hagan una discusión en ese sentido. Pero lo que quiero decir nuevamente es que sí, el agua es un derecho humano y todo el mundo tiene derecho. Y tú vas ahora mismo arriba. Ahora, lo que tú tienes que entender que un servicio que te ponen en tu casa, que la Constitución dice que tiene que ser 24/7, y no hemos llegado en 170 años que tenemos de Constitución. Y yo creo que debemos de mejorar el método. Esa es mi opinión. Pero siempre pensando que todo el mundo tiene derecho fundamentalmente al agua, a la salud, igual que al aire, ¿verdad? Lo que pasa es que se ha malinterpretado muchas cosas con relación a eso. Por ejemplo, Y dime. sí, sí, la verdad es que es muy interesante. Yo creo que ustedes lo deberían de nombrar de nuevo por ahí No, en para absoluto. que Ya yo llegué. Hay una playa de Home, pero mira lo que te voy a decir, para que tú veas cómo yo pienso con el asunto del agua. ¿Cuántos celulares deben haber en el país? ¿Quién sabe? Y todo el mundo paga. La gente gana cualquier pesito y va a comprar una tarjetita de celular. Nadie piensa. Mira, te voy a decir una cifra que te va a interesar muchísimo. Mira, un metro cúbico de agua vale 6 pesos. La mitad. Oye bien, eso pocas veces yo lo he dicho en la televisión. 6 pesos. ¿Tú sabes cuánto vale un metro cúbico de whisky? 3 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto vale un metro cúbico de ron? El que sea, no vamos a hacer propaganda. Puede costar 175,000 pesos. ¿Tú sabes cuánto vale más de eso? Que vale casi 1 millón de pesos. Entonces, un metro cúbico de leche vale 75,000 pesos. Y así, y un metro cúbico de agua vale 6 pesos. 6 pesos, cosa que no se puede. Porque si yo tengo el deber mío de darte agua potable en tu vivienda permanentemente, a ti y en las zonas rurales. Te dije que durante el gobierno del doctor Balaguer se hicieron los acueductos rurales, un plan interesantísimo. Y yo me acuerdo que yo manejé ese proyecto. En ese préstamo que fue con el Banco Interamericano, se pidió 1 millón de pesos, que eran dólares, prestados, y nosotros pudimos hacer 128 acueductos rurales. Pero esa es otra etapa de la vida, eso es otra cosa. Se siguió con ese plan interesantísimo. Actualmente el gobierno, tengo que decirlo, está muy empeñado en mejorar los sistemas. El mayor logro que puede mi presidente, pues todo el mundo sabe que yo me identifico con el presidente, es que la INAPA y la CAS, la Corazón y toda la Cora, puedan, oye bien, puedan darle agua potable 100% a las comunidades que están. Porque las otras por añadidura se van a hacer. Pero en la que estamos ahora mismo, con plantas de tratamiento y demás, que podamos darle un 100% de agua potable. Eso se logra. Porque cuando yo estaba en la casa, yo logré lo que las cifras te mandan, que es sobre un 90% de potabilidad, según la Oficina Sanitaria Panamericana. Nosotros podemos llegar a esa cifra en un corto tiempo en todas las comunidades del país. Esa es una de mis experiencias y es una de las cosas que yo puedo decir que se debe hacer. Repito, co- el sistema de agua potable que estamos manejando, que lo manejan todas las coras, y NAPA, comprometernos a que se le vamos a llegar a dar el 100% de calidad diariamente. Y eso se hace, mira, aquí nosotros hacemos, aquí, y se hace todavía en la casa, más de 260 muestras diarias de potabilidad, diarias. La gente no sabe eso, pero yo también le pido a la comunidad, por favor, que paguen el agua. Y el agua aquí no se está midiendo. Y por esa razón, mientras el agua no se mida, nosotros que le estamos metiendo hoy a la capital 20 metros cúbicos por segundo de agua, que esos son como 400 millones de galones por día. Hay sectores donde no hay. Hay sectores que hay que racionalizarlo. Tú lo sabes, esto no es secreto para nadie. Y nosotros con esa cantidad de agua podemos darle agua a 3, 4 millones de habitantes. Y ahora se está pensando en traer agua de otro sistema, que puede ser de Jaina. Hablan de otro sistema que no voy a mencionar, pero de Jaina. Y lo importante ahora mismo es hacer una cirugía en la capital con las redes y hacer que la gente pague el agua. Es más, aquí hay gente que pagan 200. Si te ponen un medidor, a lo mejor tú vas a pagar no menos, pero quizás igual, casi seguro igual, porque tú vas a controlar tu agua. Entonces, ese es mi mensaje en este programa. Si seguimos con mi vida, yo me sí, casé a los 25 años. como docente en la UAS, ¿cómo usted cree que Tuve, impactó tuve, a sus yo creo que sí. estudiantes? Sí, creo que sí, por una razón. Yo llegué de México precisamente
al principio del 65, vino la revolución, eso me creó ciertas cosas a mí, como tu tiempo. Inclusive pedí un permiso y me fui a hacer un estudio en Puerto Rico y trabajé en la autoridad de agua. Aprendí mucho, mucho. Aprendí a trabajar con cuadráculos y demás. Y regresé el 31 de diciembre. Conseguí, fui a un concurso y me lo gané en la CAS, en la CAS, perdón, en INAPA. En INAPA llegué, me gané el concurso y llegué a ser director técnico de INAPA. Desde el año 66 que llegué hasta el 72 que yo renuncié, por razones que no vienen al caso. Pero en ese momento sí se hicieron muchas cosas, muchas, muchas. Y se dejó una playa de ingenieros. Mira, se graduaron durante mi gestión ahí más de 20 ingenieros sanitarios. Y ya esos 20 ya son viejos, igual que yo. Pero hay un grupo tan grande. En este país ahora mismo se hacen maestría. La primera maestría que la hizo la UNFU, yo participé como profesor. Y yo comencé a dar clases en la universidad en mayo del 66 con el Movimiento Renovador. Y los programas que yo di en México, yo me los traje y los puse en la universidad. Yo creo que todavía continúan. Y el grupo de muchachos que me sigue fueron todos muchachos que vinieron de México, su mayoría. Hay otros. Y hay un grupo que yo puedo mencionar mucho de lo que yo dejé con la tiza en la mano: Alberto Infante, Tomás de la Rosa, que llegó a ser casi decano de la universidad, porque yo tenía otro trabajo y la universidad te quita mucho tiempo. Tú tienes que prepararte todos los días para ir a la casa, si tú eres una persona responsable. Y eso pasó, pero ese programa está ahí. Me gusta decir que de esa época para acá hemos graduado. Aquí, ingenieros sanitarios del país, hay muchos. Y maestría, cantidad, en medio ambiente, en INAPA, en la CAS. Cantidad de muchachos. Excelente gente, pero de primera línea, que pueden ser profesionales aquí y fuera de aquí. Entonces, ya te dije, yo me casé en el 65, en el 64. Me casé, me gradué y me fui a México, porque yo tuve 2 años haciendo mi tesis. Tengo 4 hijos. El primero es economista, administrador de empresas de la Universidad de aquí, de INTEC y de Illinois. El segundo es médico, urólogo, que estudió aquí, hizo todas sus cosas aquí. También trabajó con el doctor Politano en Florida, que era su amigo, y después se fue a Barcelona. Y Gabriel, bueno, la tercera hija mía murió lamentablemente en un Laura. accidente. Laura, sí. Bueno, ella, pues, ¿qué te digo? Era psicóloga, se graduó, se ganó la beca más importante que se da, la Fulbright, y estudió en la Universidad de las Américas en Washington. Llegó a hacer su maestría ahí en microeconomía, se llamaba. La invitaron con beca también a ser antropóloga, ella no quiso. Y luego tengo a Gabriel Arturo, que cumplió 40 años hace apenas 2 días. Y ese es ingeniero de INTEC y se fue a estudiar a Barcelona, tiene una maestría en Barcelona y luego en Varna también hizo maestría. Todos trabajan y creo que han hecho su aporte a su país. Bueno, usted ha Y Laura formado, ha formado bastante bien y profesionales y personas de bien, pero quería saber un poquito más sobre los logros y sobre el liderazgo. Bueno, por ejemplo, ha sido reconocido su trabajo Pioneros del Agua en República Dominicana. sí, bueno, yo digo que por la vejez. Claro, yo tuve un reconocimiento del presidente Jorge Blanco, también una condecoración que me siento muy orgulloso de tenerla aquí. También he asistido a todos los congresos de ingeniería sanitaria del año 1968 hasta la fecha. Fui vicepresidente de la IDA Interamericana. Nunca quise ser presidente, nunca, pero sí esa institución, que es una institución que se fundó antes que podríamos decir que Naciones Unidas. La institución se llama la AIDI, Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria en Chile. Y yo recibí el año pasado un premio, el premio AIDIS, que es el mayor reconocimiento que ellos hacen, y tuvieron la gentileza de dármelo a mí. ¿Por qué? Bueno, hemos trabajado en AIDIS durante toda mi vida y hemos hecho 3 congresos en el país.
donde inclusive el último lo inauguró el presidente de la República. Y el primero que hicimos, el presidente Balaguer, la cena de gala la dio en el Palacio Nacional, o sea, estamos hablando de una institución. Y ahora mismo soy de nuevo presidente de la asociación aquí en la República Dominicana. Ahí sí podemos, ya los logros se pueden concretizar. Hicimos un congreso hace apenas unos meses, casi un año, sobre lo que es ¿cómo se llama? Bueno, más bien sobre la medición del agua, más bien sobre el agua no contabilizada. Y ese congreso asistieron dos personalidades de Colombia y de Panamá. El agua no contabilizada en la Mirta. Aquí no tenemos agua contabilizada. Es una ínfima. Estamos hablando de la capital, el que mejor está de corazón. Pero usted tiene que entender que hasta que nosotros no lleguemos a cumplir con esa meta, nosotros, porque si tú no sabes lo que tú sirves y la cantidad, pero sí sabemos que las pérdidas, entre paréntesis, las pérdidas, entre comillas, andan alrededor de un 60%. En un país que es el segundo país de América que menos agua tiene por año por persona, que se oiga bien, ¿eh? Porque aquí creemos que somos ricos en todo. No es así. Nosotros disponemos de 1.400 a 1.300, y me voy por esa cifra, 1.500 metros cúbicos de agua por persona y por día al año. Hay países, en América hay países que tienen 30.000 metros cúbicos por persona. Claro, nosotros somos 12 millones de habitantes y seguimos creciendo. El agua no se está reduciendo, pero sí la población está aumentando. No piense que los países que más agua tienen en América es Canadá, y en Europa están te digo, Finlandia y esos países nórdicos. Pero nosotros, Colombia tiene una gran cantidad de agua, pero Chile no. Entonces, nosotros somos acuérdate que somos una isla. ¿Me cortaron? Bueno, sí, somos una isla, pero Sí, vamos pero a ver si... lo que yo quiero decir es, si ahora con el cambio climático nosotros va a llover un poco menos, que va a llover menos, pero tenemos una amortiguación de un 50 o un 60% de pérdida, y en la agricultura es peor. En la agricultura nosotros votamos prácticamente del 60 al 70%, esto va a traer discusión, del 60 al 70% del agua se pierde. ¿Por qué? Por el sistema de riego que tenemos. Y eso yo lo puedo decir hasta como una experiencia. Yo siembro tomates con un judío amigo y tenemos un invernadero y nosotros consumimos ¿qué te digo? La cuarta parte de lo que debe ser un consumo sin desperdicio. Entonces, ahí que tenemos que llegar. Nosotros tenemos que ir ahí, de ahora en Falta adelante, saber educación. que si vamos, no, y falta tecnología también, espérate. Pero podemos llegar, el agua la tenemos, pero la tenemos en algunos sitios poca. San Juan tenemos una presa, pero San Juan es un clima semidesértico, pero en agua llueve, en Villa Altagracia, en esos sitios. No tenemos que ir pensando en los rubros que nosotros podemos hacer con la menor cantidad de agua posible. Y aquí tenemos, repito, mucha agua para lo que se requiere. Pero somos el país que menos agua por la cantidad de población. Pues nosotros tenemos mucho más agua que Israel y que muchísimos países que tú sabes que son prácticamente secos. Pero debemos de poner, repito, si tú me hablas de experiencia en un futuro, ponerle atención a eso, a lo que nosotros consumimos, y saber si el agua es un elemento público que no puede ser absolutamente privatizado, lo que es el agua, y que no puede, repito, una cosa es privatizar y otra cosa es que participe el sector privado. Ojo, que ahí yo me inclino, Ok. que quede constancia. La Pero verdad es el que agua, usted es una persona muy, muy rica para conversar y la verdad podemos es estar que una hora, pero otro día tú me pones el segundo capítulo. sí, el segundo capítulo porque se nos ha quedado algunas cosas en el Creo que sí. tintero que por saber. Muchas Pero cosas. hemos estado hablando con uno de las personas, yo diría que el ingeniero sanitario más respetado en el país, en República Dominicana, por su Muchas gracias. trayectoria y su quehacer profesional. Vamos a darle las gracias por haber tomado de su tiempo y ya que tenemos otro capítulo, lo voy a contactar De para... todas formas,
me siento orgulloso de haber dado clase en la universidad. Me siento muy orgulloso de haber servido a mi país como director de INAPA y como director de la CAS. Y orgulloso también de haber sido, no el fundador, pero participar profundamente en lo que es la institución de ingeniería sanitaria y ambiental. Y me siento orgulloso también de haberle dado una crianza a mis hijos y ellos a sus nietos. Ya yo tengo un nieto que es graduado en Inglaterra y tiene apenas 22 años. Y yo creo que eso se va a continuar. Tengo otro que estudia medicina y así. Tengo uno que apenas tiene 1 año y 3 meses. De Bueno, todas pues formas, gracias por haber estado con gracias. nosotros, ingeniero Suero Marrancini. Gracias, gracias, gracias. Y será hasta otra oportunidad que tendremos la ocasión de estar con usted. Tenemos mucho de Bendiciones. qué hablar. Sí, Gracias. señor. Señor director, vámonos a pausa.